Pues buenas tardes a todos, ¿sí? Vale, pues hoy es día de estudiar, de profundizar un poquito más, si cabe, en la palabra, y que no es nuestra, que es una palabra de Dios, que necesitamos revelación, que necesitamos ir muchas veces al fondo de las cosas que a veces en apariencia parecen muy normales, pero son muy profundas, ¿verdad? Cuando empecemos el estudio vamos a ver, esto me lo sé, y esto, y lo puedo decir de memoria, sí, pero hay una profundidad muy grande desde que Jesús empieza a enseñar a sus discípulos. Lo primero que les enseña ya es de una profundidad, ya hace una separación de quiénes son los verdaderos discípulos y los que no lo son. Y tenemos aquí dos escritos que se contraponen. Quiere decir, contraponer tiene que ver con poner una cosa, un escrito frente a otra. Tenemos un escrito y vamos a estar en las bienaventuranzas, y tenemos otro escrito que vamos a estar un poquito más adelante en lo que conocemos como los ayes. Ay de ti, hay cosas que Jesús hablaba y les decía. Hay de vosotros, fariseos, religiosos y demás. Entonces vamos a poner estas dos escrituras una frente a otra, porque es una contraposición, donde lo que vamos a adquirir de ahí es una comprobación, y donde vamos a adquirir de ahí es que se oponen. Y Jesús nos dejó esta enseñanza, y un escrito se opone al otro. Y vamos a ver el sentido de esta oposición, que es totalmente contraria a lo que Dios pide de sus hijos, a lo que Dios pide de los discípulos. Y un maestro no puede dejar de ser discípulo toda su vida, porque tiene que seguir aprendiendo. Entonces, un discípulo verdadero dice que es el que permanece en su palabra. Esto ya lo hemos visto alguna vez. Y la permanencia en la palabra hace que los discípulos, los hijos de Dios, los que han nacido de Dios, ¿verdad?, estos tengan una veracidad. Tengan una veracidad. Y nos dice que hay situaciones en las que no hay no es veraz su forma de actuar y demás. Vamos a ver, como dije, estas dos escrituras que se oponen una en contra de la otra. Vamos a empezar en Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 20. Es el final. Y es de donde vamos a comenzar o vamos a arrancar, poniendo como base este versículo 20, porque es necesario que esto pase. Esto es necesario que pase. Yo voy a leer en el 19, pero el que vamos a entrar va a ser en el 20. En el 19 dice, por tanto, habla de la gran comisión, por tanto, id, tiene que ver con un mandato, y ahora dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que dejó Jesús a sus primeros discípulos. Ahora dice en el 20, enseñándoles, y aquí es a donde vamos a entrar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden los mandamientos, que guarden lo que yo os he enseñado desde el principio. Entonces, para saber lo que hay que enseñar, primero necesitamos ser enseñados nosotros. A veces decimos, bueno, ya me sé muchas cosas, o esta enseñanza como que no la encuentro yo que tenga
mucho que ver conmigo, con mi tiempo, es un error, porque aquí viene un principio. Enséñales, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así va a ser, dijo. Y fue anterior que nosotros, es en el día de hoy y será. Entonces, ya vemos que hay un peso, hay una importancia. O sea, desechar cualquier parte de la Biblia es un completo error. Es andar buscando algo más conveniente, algo que yo no tenga que morir a ello, que yo no tenga que negarme, o que sea un sacrificio hacerlo, y eso para mí no es tan importante, es un error, y ese es un pensamiento muy humano. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, dejamos de ser o empezamos a ser espirituales y empezando a dejar nuestra humanidad, quiere decir nuestra manera de pensar, que es completamente errónea, que lo hemos hecho aposta, que no, el motivo y la causa es el pecado. El pecado ha hecho efecto en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro hacer. Ha dañado nuestra vida. Y de repente, sin saber cómo, pero el día ya lo tenía Dios preparado para ti y para mí, donde fuimos llamados a Él. ¿Para qué? Para que esta persona sufriera una transformación completa. Y ahí es a donde vemos, cuando hay una transformación y va transformándose de gloria en gloria esta persona, vemos de que es un verdadero hijo de Dios. Y qué bien nos ha venido. ¿A qué cristiano dice, no me ha venido bien? Yo creo que es difícil de oír eso, y el que lo dice es que no es cristiano. Tiene una religión, se llame como se llame. Tiene, pues no sé, una forma muy particular de ver las cosas, pero nunca la forma en la que Dios dice. Entonces, la voluntad del hombre va a chocar siempre con la voluntad de Dios, sin darse cuenta a veces de que la voluntad de Dios no puede quebrantarla. O yo me quebranto, o yo me rindo, o si no me rindo me tengo que apartar, porque Dios es inquebrantable. Su voluntad no varía. Entonces, no varía porque es algo especialmente bueno. Y lo que es bueno, ¿por qué cambiarlo? Y la naturaleza de Dios, entre muchas cosas, es que Él es bueno. Y lo que viene de Él es bueno. ¿Por qué lucho yo a veces contra la voluntad de Dios si es buena, agradable y que también es perfecta? Solo me queda rendirme. Y dice, bueno, ya me rendí una vez, nací de Dios, y es una vida entera. Una vida entera. Y muchas veces, hasta llegando a tener años en el Señor, siempre hay algo que rendir. Siempre hay algo que conocer un poco más de lo que es voluntad de Dios. Y esto no nos lo podemos pasar por encima, ¿vale? Nos vamos a centrar, como dije, en el versículo 19, enseñándoles. Y es lo mismo, el otro día dije, es muy importante predicar el Evangelio. Sí, es muy importante. Sí, es muy importante. Pero también es muy importante el discipulado. Es muy importante. Porque ya Jesús nos lo dijo, dice, enseñarles, hacer discípulos, enseñarles todo lo que yo os he enseñado. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a mirar los evangelios y buscar las primeras enseñanzas y ahí comenzar, ¿verdad?, una serie de enseñanzas continuamente, ¿verdad?, de Jesús hacia sus discípulos. Pues son las mismas enseñanzas que hoy necesitamos recibir. Leemos la Biblia, correcto. La intentamos interpretar de la mejor manera buscando a Dios, correcto. Escuchamos con oído atento a la persona que tiene
pues Dios le ha dado un don o capacidad, madurez para enseñarnos, correcto. Pero hay que aprender, ¿vale? Este es el comienzo, ¿no? Dice, enseñadle todos los mandamientos que os he dado, lo mismo. Vamos a hacer una aclaración acerca de esto y pasamos a otra cosa. Avanzamos, perdón. La enseñanza que Jesús dice, toda la clase de enseñanza bíblica, dice que es el medio. La enseñanza es un medio. Dice, por el cual los discípulos son transformados. O sea, y no habla solo de los primeros discípulos de los 12, y había muchos más alrededor de Jesús. No habla solo de ellos, habla de todo el que va a ser discípulo de ahí en adelante. La enseñanza es el medio por el cual los discípulos son transformados. ¿Cómo? ¿De vez en cuando? No, continuamente. O sea, fijaros si es importante el que enseñemos lo que Cristo nos ha enseñado. Es muy importante. No podemos ser este tipo de cristianos mudos o profetas mudos que no son capaces de hablar con nadie, de enseñarle algo del cristianismo. Aquí puede haber dos lecturas, o que no tiene nada que enseñar, porque otra cosa, ¿por qué podría ser? ¿Por vergüenza? No lo sé. Ahora dice que cada uno juzgue esa situación, ¿vale? Continuamente somos transformados por la enseñanza. ¿Y qué clase de transformación? ¿De qué clase de transformación está queriendo Jesús decirnos o darnos? La transformación tiene que ver a la semejanza de Cristo. Eso es muy importante, enseñarle todo lo que os he enseñado. ¿Por qué? Porque la enseñanza es el medio en el cual hay una transformación continua a la semejanza de nuestro Señor. Y de ahí se abre un abanico de cosas. Podremos ser luz, porque Él es luz. Podemos ser sal. Podemos, ¿ves?, ser un buen ejemplo, ser un buen testimonio. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados. A mí me causa mucho confusión cuando con el tiempo alguien confiesa por su boca: no, yo he nacido de Dios, soy cristiano, pero no logras ver o no se logra ver con claridad una transformación. No cualquier transformación, sino la transformación a la semejanza de Cristo. Y estamos hablando de palabras mayores. ¿Cómo llegaremos a la estatura de Él? Nos va a costar una vida, no, sino 2 o 3 o 4. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Pero estamos en la tierra, estamos aquí. Y el que quiere ser cristiano necesita esta transformación. Deséala, anhélala, búscala, la transformación. Muchas veces vemos que ciertas personas cambian a cosas. Pues no es el mismo de que cuando le conocimos y tal. Pero no se ajusta mucho a la semejanza. A veces es por el ambiente, y el ambiente te da a lo mejor una forma, ¿no? Te da un lenguaje, una manera de actuar, una cierta moral. Pero Jesús no era ese, Jesús era Cristo, Jesús, Dios. Y dice, sois testigos. Testificar, sois mis testigos. A donde vosotros vayáis, se tiene que ver de que representáis con vuestra vida la semejanza de mí, en el sentido, hablando Cristo. Y eso es poderoso. Eso es muy, muy poderoso. Ganaremos almas. Ganaremos almas para el Señor. La forma que adquirimos en esa transformación a la propia persona, al propio Hijo de Dios, es que le llena. No es una carga.
O sea, me han enseñado los mandamientos, los cumplo, ¡oh, qué carga! ¡Qué carga! Dice, no, la carga no es pesada, ¿verdad? Es ligera. Entonces, ¿ves? Son cosas que nos hacen ver cómo andamos con el asunto. ¿Ves? Estoy obedeciendo todos los mandamientos, pero qué carga, qué pesadez. No puedo con esto. Y es verdad, sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Entonces hay que ir adelante, pero adelante con el Señor. ¿Quieres ser cristiano? ¿No te ves siendo cristiano alguno? Pues empieza a verte. Empieza a verte. Porque es para lo que el Señor te ha llamado. Para que te veas tú que has aceptado la verdad. Y el mundo, familiares, conocidos, recién llegados a la iglesia, vean de que hay algo realmente nuevo, bueno y agradable. ¿Sí? Bien. Después de esto quería continuar con dar un repaso en algunos evangelios, en concreto Mateo, Marcos y Juan, cuando los primeros discípulos fueron llamados. Porque a veces todos lo sabemos, que ninguno se resistió, ¿sabemos esto? Que dejaron todo en el momento, que se presentó alguno y el Señor le dijo, pues ya te conocí, un poco por encima. Pero yo creo que es bueno saber y conocer bien este punto también. ¿Cómo Jesús llamó a sus discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que hicieron? Estos eran los que iban a recibir la enseñanza de Jesús con un encargo después para que transmitieran lo que Jesús les había enseñado. O sea, tienen esa importancia. Pedro, sí, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, me los sé todos. Sí. Pero esa gente tenía un propósito de Dios. Y ellos lo aceptaron. Y son un buen ejemplo para nosotros. ¿Sí? Como lo somos los que estamos. Debemos de ser ese buen ejemplo. Bien. Mateo capítulo 4. Vamos un poquito atrás. Capítulo 4 y en el versículo 17. Y comenzó, en el 17 dice, desde entonces comenzó. Ese desde entonces, viene atrás, que marca algo que pasó. Después de que pasó esto, dice que a partir de ahí, desde ese entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir esto. ¿Qué es lo que había pasado anteriormente? Está hablando de Juan el Bautista. Dice que cuando Jesús oyó, dice que Juan, el que conocemos como Juan, el que bautizaba, dice, estaba preso, el Señor dice que volvió a Galilea. Y nos empieza a decir a esa región, era una región de mucha oscuridad, los galileos era gente muy oscura, muy tal, pues eso un poco representa el corazón individual de cada uno. No se presentó al justo, el justo ya estaba justificado. ¿A quién se presentó? A los que estábamos en oscuridad, en valle de sombra, en muerte. Ahí se presentó. Y ahí fue a Galilea. Dice, ¿dónde estaban? Dice, los galileos. Dice, ¿pero ha salido algo bueno de esa región? Si allí, un Galileo era algo tremendo. Pues dice, lo que nos cuenta, dice, pueblo asentado en tinieblas. Dice, vino gran luz, habla del Señor. En ese pueblo, en esa región, ¿vale? Es un poco para ponernos sobre lo que vamos a leer. Después de todo esto, dice entonces 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro luego, y Andrés, su hermano, dice que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Estas fueron las palabras de Jesús. Dice que ellos entonces dejando, y no dice, no nos da esta impresión a regañadientes o hablaron entre ellos diciendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Será bueno ir? ¿Será...? No, dice que al instante podemos ver de que fue algo, boom, en el momento. Captaron de que aquel hombre que se presentaba no era cualquiera. Dice, y en el momento, al instante, dice que dejaron las redes y le siguieron. Ahora dice que pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, ¿vale? Uno que se llamaba Jacobo, hijo de un hombre de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Dice que remendaban sus redes y lo llamó. Estaban en un día cotidiano. Pues no sé, algo parecido a lo nuestro, en el sentido más liviano posible, en lo cotidiano. Y lo cotidiano de algunos de los que estamos aquí era un tormento. Ese era nuestro día cotidiano. Pero bueno, hablando en general, pues estaban en un día cotidiano. Fueron llamados. Y dice, y de allí, dice, vi a todos los hermanos en la barca de Zebedeo, dice que remendaban. Bien, 22. Y ellos, dejando al instante, otra vez, dice la barca, y a su padre le siguieron. Dejaron la barca, las redes, y le siguieron. Parece un tanto extraño, ¿no? Dice, bueno, ¿no habrá una exageración aquí en la palabra de Dios? Bueno, ya te digo yo, te lo adelanto que no. Que aunque sean traducciones de los originales, son traducciones bastante bien revisadas. ¿Ves? Los 4, al instante. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, todo este lugar de sombra, fíjate lo que decía, este pueblo, esta región asentada, dice, en tinieblas, dice que recorrió toda esa región, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Siria de aquí es la misma Siria de ahora, ¿vale? Y le trajeron, dice, todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y qué hizo? Los sanó. ¿Por qué? Dice, porque vieron gran luz. Esa región vio gran luz. Cristo mismo estaba allí y estaba haciendo lo que Él quería hacer, cumpliendo su misión, llamando, preparando a hombres. Y luego también vemos que ahí le seguían muchas mujeres, le seguían y estaba haciendo una preparación, porque de donde estamos leyendo hasta donde hemos empezado a leer pasó un tiempo, porque el Señor ya estaba resucitado y se estaba apareciendo pues, a sus discípulos, a 500, y bueno, lo que nos cuenta la palabra de Dios. Había pasado, bueno, pues un tiempecito, ¿vale? Y lo sanó. Y el último versículo dice, y le siguió mucha gente de Galilea, también de Decápolis, también de Jerusalén, también de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cómo no vamos a ir y anhelar la transformación que es a la imagen de Cristo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si el Señor lo que hacía es cumplir su ministerio, a lo que había venido. Nosotros a lo mejor, todas estas cosas que el Señor hacía, bueno, hay dones y capacidades y demás, pero necesitamos ponernos manos a la obra. Yo creo que algunos sí que estamos manos a la obra. Otros están queriendo estar cada vez más involucrados en las cosas del Señor, también es verdad. Entonces adelante, porque la transformación hace que todas estas cosas en una medida empiecen a ocurrir. Empiecen a ocurrir.
Cuando vemos a alguien que no se ha convertido, que es inconverso, que viene con mucho problema, que viene con un tormento, que viene con adicción, que viene en tinieblas, el carácter, la semejanza de Cristo, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Se dio la vuelta y en vez de irse a Galilea, se fue para Jerusalén. No dice eso, fue a Galilea. ¿Hacia dónde va el cristiano? Hacia la oscuridad que hay en las personas para poder ayudar. ¿Y cómo va a ser ayudada? Mucha parte, o una parte, es por lo que nuestra vida desprende. Una imagen. Dice, ¿qué tipo de imagen? Porque yo creo que soy el mismo. Bueno, los años pasan para todos. Pero hay una imagen de misericordia, de justicia, de amor de Dios, ágape. Eso es lo que la gente capta. Y uno que está en tinieblas ve luz. Dice, aquí hay algo. En esta persona hay algo diferente. Pues esa diferencia, si no tiene que ver con moral, ni con ambiente, ni con lenguaje adquirido, tiene que ver con semejanza de Cristo. ¿Puede ser eso así? ¿Sí? Pues eso de lo que nos trata. Vamos un poco más adelante. Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo 14. Qué bueno es cuando en la iglesia se oyen las hojas, ¿no?, de la Biblia, da buena cosa, por lo menos yo personalmente, que hay movimiento, ¿no? Buscamos las páginas, pero no las páginas de internet, ¿me entendéis, no? Las páginas de la Biblia, esas son. Bueno, pues en el 14, y el primer capítulo, dice, después que Juan, fue encarcelado, vamos a leer lo mismo escrito por otro hombre, con la misma inspiración del mismo Espíritu, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, con claridad, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora dice, arrepentíos, arrepentíos, reconocer y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No en un mensaje escrito que está muy bien ordenado, no, porque todo eso, si lo llevamos a reducirlo, el Evangelio nos habla de Cristo. Cristo es el Evangelio. Las buenas noticias es que Dios, Hijo, descendió, habitó entre nosotros, se encarnó, dice que tabernaculó, vivió con nosotros y vino con una misión, que era predicar el reino de los cielos, anunciar el reino de los cielos, llamar a los hombres y a las mujeres a arrepentimiento y a la verdadera salvación que estaban en él. Lo primero empezó con los propios judíos, en la región donde el pueblo de Israel estaba asentada, para luego más tarde poderse extender. ¿Sí? Y crece en Cristo o en el Evangelio. Ahora dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Simón, o sea, Pedro y Andrés, hermanos. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Bien. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, dice que le siguieron. Dice, pasando de allí, un poco más adelante, dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, o sea, Jacobo y Juan, hermanos. Dice que también ellos, y Juan y su hermano, también ellos en la barca, dice que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, dice, con los jornaleros, dice que le siguieron.
Aquí está escribiendo Marcos, antes escribió Mateo, todos con inspiración del Espíritu Santo. Eso no nos lo podemos olvidar. No eran palabras de recuerdos y demás. El Evangelio se escribió, las páginas, había gente que hacía ciertos registros escritos. También era como contar las cosas de unos a otros. Entonces llegó un momento en que era el momento de escribir los Evangelios. Había información, pero faltaba la inspiración para juntar todo esto y hacer un escrito que viniera de parte de Dios. Estas son las cosas con las que tratamos, ¿vale? Bueno, es lo mismo, no está mal leerlo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. No sé si esta cita. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y versículo 35. Ya nos encontramos de que el encabezamiento que pone, ¿verdad? Dice, los primeros discípulos. ¿En qué número estaremos nosotros? Si estos sean los primeros, los del 2024, 2000... Muchísimos discípulos, desde entonces hasta el día de hoy. Algo ha tenido que ocurrir. Algo. Ha tenido que ocurrir y muy bueno la salvación. Fíjate, nos ha salvado de su propia ira. Esto hay que pensarlo. O sea, la ira de Dios estaba sobre mí por mi pecado. Cuando se me predicó el Evangelio lo rechacé. Cristo se ha acercado a ti para que no te pase esto, porque juicio sobre cada hombre y cada mujer de este mundo que no acepta la verdad. Dice, pues os he salvado, es nuestro Señor y Salvador, de mi propia ira, porque el juicio a las personas va a ser severo. No desmesurado, sino apropiado de acuerdo a su pecado. En el momento en que el hombre pecó contra Dios, fijaros si ha llevado trascendencia, ha llegado hasta nuestros días y continuará y continuará y continuará. Dice, hombre, yo creo que ya pasaron bastantes años para que el Señor se olvide. Estamos hablando de Dios, no de un Dios, de una imagen, de un tiempo. Hablamos del Dios creador de todas las cosas, que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Un Dios santo, santo, santo. Y el hombre atentó, traspasó. Había solo un mandamiento y lo traspasó. Y ahí está la gravedad. Pero Dios en su amor nos proporcionó a Cristo para que esa situación de juicio fuera salvada para aquel que cree. ¿Sí? Esta es la exposición del Evangelio. Cristo es la clave. ¿Vale? ¿Hemos leído Juan? No. Vale. 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Perdonad que leamos lo mismo, pero siempre hay algo diferente. Y mirando a Jesús, dice que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos eran discípulos seguidores de Juan el Bautista, ¿vale? Y Juan dijo, he ahí está el Cordero, la última ofrenda. Ya no hay ofrenda de sacrificio ni holocausto para el perdón de pecados, se acabó. Cristo pagó una vez y para siempre. Son palabras que tienen un peso muy grande para el que quiere entender. Para el que entiende de la gravedad y de la gratitud de estar hoy aquí. Porque está oyendo. ¿Sí? Vale, 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos dos, dice, ¿qué buscáis? Le dijo Jesús. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿A dónde vives? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora dice, en el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos, dice, que había oído a Juan. Andrés, y hermano, dice que era uno de los que seguían a Juan el Bautista. Y siguieron a Jesús. Dice, estalló primero, dice, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Aquí ya empieza más peso todavía de gloria, más peso de responsabilidad que cae sobre el hombre. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo tiene que ver con el Rey, tiene que ver con... es un título. Cristo es un título, no es un nombre. Es un título, Rey, el enviado, el Mesías, el Señor. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Dice que quiere decir Pedro, 43. Dice, y el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló y encontró a Felipe y le dijo, Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, dice, la ciudad de Andrés y Pedro. Dice que Felipe, dice, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Dice así, dice como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, dice, ven y ve. Cuando Jesús dice que vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Este mensaje hacia este hombre, Natanael, era para que fuera viendo quién estaba delante de él. No era cualquiera. Dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado del quien habla Moisés. Cuidado. Dice, esto no vengo con cualquiera. Y Jesús le dijo esto, dice, antes cuando estaba sentado ya te vi. Claro, te dice alguien eso, que te acaba de ocurrir, que estaba sentado en un lugar y te viene alguien y te dice, oye, que ya te conocí antes de que... Eso ya de momento te cambia tu panorama, ¿no? Tu manera de ver las cosas. Probablemente dice, me tendría que haber callado cuando he dicho que si de Nazaret ha salido algo bueno, a lo mejor me tenía que haber callado, porque ahora estoy delante de alguien que no parece cualquiera. ¿Ves? Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Ah, bueno, esto lo hemos leído, de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Maestro, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Por esto has creído? Natanael dice, cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí, dice, en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta fue una conversación que tuvo con este hombre. Ahora, ¿esto lo podemos transportar al día de hoy? La palabra de Dios es viva y trasciende en los tiempos. Y lo mismo que decíamos antes del lugar de Galilea, de cómo era la sombra y la oscuridad que había allí, hemos podido hacer ver de que eso es lo que hay en el corazón individual de cada persona. Dice, ¿cómo transportamos todo esto a nuestros días? Igual no va a ser, pero sí, lo que sí sabemos es que el Señor se ha puesto delante de nosotros de una manera que no comprendemos. Ha sido por medio del Evangelio, ha sido por medio de su propio Espíritu que hace cosas. Dice que su obra es misteriosa. No sabemos cómo lo hace. ¿Cómo hizo de que este hombre lo reconociera y dijera, tú eres este? Recuerda el día en que te convertiste. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo supimos del que a quien nos dirigíamos a buscar su perdón
y su ayuda era el Señor. Algo pasó. ¿Qué pasó? Pero sabíamos a quién nos dirigíamos. Y de repente, ¡boom! Una descarga de cosas de nuestra mente, de nuestro espíritu, una limpieza, una vida. ¡Wow! Eso es amén, ¿eh? Amén, muy grande, hermano. Pues ese es el testimonio. ¿Cómo fue? Así, como contamos, no esperemos ver a Jesús delante de nosotros como Natanael y te diga que estaba sentado debajo del pino, te vi, no va a pasar. Pero pasa de este tipo de cosas. Cuando nos resistimos, esto no va a pasar. Vas a ver evidencias, vas a ver buena cosa, no te va a gustar porque va en contra de tus principios, de tu moral, de tu voluntad, pero Dios está moviéndose. ¿Y cómo se movió? Fue Galilea. Esos hombres ya estaban, ¿verdad? Jesús sabía quiénes y los encontró, sabía dónde estaban. Son misterios, en una parte, porque ya no es un misterio porque al estar escrito ya se ha desvelado de que Jesús fue, ¿no? Esa parte del misterio ya está revelada. Pero ahora, ¿cómo ocurrieron? Eso está en manos de Dios, ¿sí? Bueno, pues como dijimos, hemos repasado rápido la gran comisión, último versículo, y el llamado a los primeros discípulos. Entonces, a partir de ahora, lo que decía yo antes es que si queremos, vamos a seguir en el versículo 20 de la enseñanza, y lo que dije es que, vamos a ir pasando por los evangelios, vamos a estar solo en Mateo, y queremos buscar las primeras enseñanzas claras de Jesús con sus discípulos en momentos determinados y ahí ver unos cuantas bienaventuranzas, unas cuantas enseñanzas, para que fueran verdaderos hijos de Dios, ¿vale? Y si nos da tiempo, y si no, lo hacemos en dos partes, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a Mateo capítulo 5, que es donde nos encontramos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ahora dice, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice, y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Les enseñaba, diciendo, primera bienaventuranza, por decirlo así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, benditos, bendecidos van a ser los que reconocen su pobreza espiritual. Esto es lo que le enseñaba. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Algunos ya lo sabemos, y esto tiene que ser algo que no puede caer en el olvido. Porque sin Cristo somos pobres en espíritu. El espíritu del hombre no tiene, ni comparación con el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando una persona, quiero decir, un nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios, ya no es pobre en espíritu. Ya es un hombre espiritual que empieza un camino nuevo, que se está sometiendo a un proceso de crecimiento, de enseñanza, de avance, de madurez. Que todo esto junto le va a valer para llegar a la meta, ¿vale? Los pobres en espíritu, dice, son los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Una persona nunca puede ser bienaventurada por otro motivo. No puede ser bendecida por Dios, ni prosperada por Dios, ni nacida de Dios, si no reconoce que necesita la ayuda de Dios.
A veces vienen personas, ¿no? O conocemos personas. Y solo se quedan con una parte. Buscan una ayuda, ¿no? Nosotros lo vemos en la parte social, de la obra social de la Iglesia, lo vemos. Se quedan con la ayuda de la institución, de la gente maja que vive allí, pero no acaban de reconocer de que la ayuda hay que reconocerla, pero tiene que ser una ayuda de Dios. Y eso es bastante importante. Entonces hay que abrir bien los ojos. Los días pasan muy rápido y cuando nos damos cuenta han pasado y han pasado los días, ¿verdad? Y cuando la ayuda de otro tipo, en el que Dios no esté presente, puede ser algo que empiece a desilusionar, porque no encontramos ni paz, ni llenura, ni futuro, ni mejora. No empezamos a encontrar lo que realmente necesitan las personas, ¿verdad? Porque nos hemos quedado reconociendo de que necesitábamos una ayuda. Así hemos venido todos a Cristo, queriendo una ayuda. Buscamos una ayuda. Muchos no sabíamos ni de qué iba el lugar o qué era la iglesia. No sabíamos, buscamos una ayuda. Pero si nos hubiéramos quedado en eso, nos habría faltado todo. Porque lo que tenía que reconocer es que necesito la ayuda de Dios. Y la fe no se obliga. No es por obligación, es por necesidad. Si alguien no siente esa necesidad o huye de esa necesidad, eso es algo que tiene que resolver con Dios un día o resolverlo en el momento y en el tiempo en el que Dios lo ha llamado. ¿Sí? El reino dice que pertenece a los que confiesan su pobreza espiritual. Porque la segunda parte de esta bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es un reino invisible, real, invisible. Es el lugar en el corazón del hombre y el lugar donde la Iglesia se mueve. Ahí se tiene que ver que el reino de los cielos está presente, en la obediencia a Dios, en el respeto a Dios, en el cumplimiento de los mandamientos. Cuando todas estas cosas ocurren en mí y en nosotros, el reino de los cielos nos pertenece. Dios lo ha permitido, nos pertenece. Pero para llegar a eso hemos tenido que reconocer que la ayuda viene solamente de parte de Dios. ¿Sí? Bien. Dicho esto, ¿os acordáis de que hablé de una contraposición? Dos escritos, uno que te dice cómo verdaderamente discípulo y cómo no debemos de ser. Y pone por ejemplo del mismo pueblo de Israel, a los que manejaban las escrituras de aquel tiempo, antes de Jesús, que se llamaban de los fariseos, que a veces lo usamos mal y solo nos fijamos en su hipocresía y a veces, ponemos solo este calificativo. Pero también hay que estudiar ciertas cosas acerca de estos hombres y hasta dónde llegaron. Cuando tenían en sus manos y una autoridad, vamos a decir, de alguna manera espiritual y responsabilidad espiritual de su propio pueblo. Venía el cambio, venía Cristo. Y lo que antes se enseñaba
estaba ya muy viciado. Las propias leyes de Dios, los propios mandamientos de Dios habían sido muy viciados por hombres que empezaron a añadir, ¿verdad?, de su propia, a una conveniencia, vamos a decir, o a una, no sé, que fuera todo más fácil, y empezaron a añadir cosas que ya no tenían que ver con las cosas de Dios. Por tanto, la ley con la que ellos anunciaban a Dios estaba muy viciada. Y de esto es de lo que nos habla, vamos a leerlo en Mateo, en el capítulo 23, versículo 13. Cada bienaventuranza tiene una contraposición. 23, perdón. Versículo 13 de Mateo 23. Daros cuenta la relación que vamos a encontrar aquí, de cómo querían llegar o pretendían llegar al corazón de su propio pueblo. Ahora dice, Jesús hablando, 13 más, ay de vosotros. Estos son los ayes que hablábamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que estáis actuando, que lo que decís no todo es lo que hacéis, que habéis viciado la ley. Escribas y fariseos. Fijaros, los escribas eran hombres que escribían literalmente las escrituras, letra por letra, tilde por tilde, coma por coma. Conocían la escritura perfectamente. ¿Qué les pasó? Su religión. Hicieron una religión de ello. Y cuando un cristiano se vuelve un tanto religioso, cuando decimos esto en la iglesia, dice hay que ser verdadero, religioso no conviene, nos apartaremos de la verdad. Pues le decía esto, dice, porque cerráis el reino de los cielos, o sea, a los que le pertenecen, por reconocer la ayuda de Dios, a los que le pertenece, estos mismos en el tiempo de Jesús, fíjate cómo ya estaba la situación, que dice que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta es la contraposición. Dice, el reino de los cielos, dijo Jesús, os pertenece. ¿A quiénes? A los que reconocemos que solo Dios nos puede ayudar. Dice, por este hecho de reconocimiento, no solo de reconocimiento, sino reconocimiento con arrepentimiento, con fe, dice, a vosotros os pertenece el reino. Y quería darles esta cara, dice, pero mira lo que se están predicando vuestros propios religiosos. Algo que no es correcto. Dice, porque os están cerrando las puertas. Las puertas del reino, ¿qué es lo que estarían, cómo estarían presentando la salvación de Dios? Estos hombres necesitaban también reconocer de que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos estaban muy al tanto y al día de que los profetas antiguos, los profetas anteriores, predicaban, anunciaban tanto el arrepentimiento del pueblo para el perdón como la primera venida de Cristo. Lo tenían al día, lo sabían, pero ¿qué pasó? Que no le reconocieron. Entonces Jesús se presenta en el momento, dice, el tiempo se ha cumplido. Se presenta y les empieza a dar la verdadera enseñanza. Dice, mirad, sois los religiosos, sois los escribas, sois esto, bien, las autoridades religiosas, pero yo os digo que si no reconocéis vuestra necesidad espiritual, no entraréis en el reino. Y si vosotros, de la forma que actuáis
en la predicación, ni estáis reconociendo que el Cristo ya está aquí y estáis cerrándole la puerta a vuestro propio pueblo. Esto es una realidad de lo que estaba pasando. Jesús enfrentó este tema porque era el momento de enfrentarlo. ¿Sí? Era el momento de enfrentarlo. Hubo algunos hombres que quedaron plasmados en la Biblia que sí que eran principales en las sinagogas, jefes principales entre los fariseos, y sí que pudieron reconocer a Cristo. Y sí que pidieron a Dios mismo la ayuda, porque solo podía venir de Él. Bueno, dice, ni entráis, ni entraréis vosotros, le dice. De esta manera no entraréis, si no reconocéis. Ni dejéis entrar a los que están entrando. O sea, es como, hay un dicho en España, yo no sé si en todos los lados, que dice, eres como el perro del hortelano, que ni comes ni dejas. Pues fijaros, yo digo, queremos ser este cristiano religioso que su predicación, su actitud, su forma de vida o de predicación o de enseñanza, en vez de ayudarle a que entre al reino, le estoy impidiendo. Esto se ve. Unos porque realmente no son, y predican un evangelio que no es verdad. Y otros, a saber, Dios sabe. Pero estas cosas les enseñaba. Y estas cosas son las que debemos de enseñar. ¿Qué es lo principal cada vez que Dios acerca a alguien? Y lo acerca a su iglesia. Dice, mira, el reino de los cielos te pertenece, pero si reconoces tu necesidad. Bueno, yo tengo una necesidad, pero no de este tipo. Yo es que el tema de la religión es que ni me va ni me viene. ¿Ves? Eso es otra cosa. Nos encontramos con situaciones de ese tipo muchas veces. Pero aún así les estás dirigiendo al lugar correcto. No le estás impidiendo entrar, sino le estás indicando la entrada al reino. Bienaventurado. Esto es lo que hay, una de las cosas que tenemos que enseñar. Vale, volvemos al capítulo 5, y yo creo que con una bienaventuranza más nos quedan otras 5 y lo podemos dejar para otro día. Pero la siguiente dice, versículo 4 del capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que hay que enseñar. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado. Esto es lo que nos enseñan los cristianos verdaderos. Bienaventurados los que lloran. Bueno, vamos a darle un poco más de forma a esta bienaventuranza. Volvemos otra vez al 24. Si queréis poner un S en el capítulo 5, porque vamos a estar yendo y viniendo, capítulo 5 y capítulo 23 de Mateo. Voy a leeros una cosa antes. Vale. 23:14 teníamos. Bien. Ponemos si queréis el dedo ahí, pero os comento algo acerca de esta bienaventuranza, ¿vale? La pérdida espiritual. Hay una pérdida en las personas por causa del pecado. Hay una pérdida. Y la pérdida se perdió en el huerto del Edén. Ahí fue la pérdida.
Espiritualmente, pérdida. Y con esa pérdida, el hombre, el ser humano, continúa en su historia, pasando los tiempos, las décadas y demás. Pero la pérdida espiritual, emocional y hasta económica, como consecuencia del pecado, debe llevar al llanto. A ver, hay gente que ya puede perder lo que sea, ha perdido, emocionalmente está destruido, económicamente también. Esto hay, o no existe esto, destruido. Y espiritualmente se siente vacío, se siente perdido. En su interior no hay nada, es puro vacío, pura tiniebla. Bien, pues eso dice que nos debe llevar no a resistir a Dios, sino que nos debe llevar al llanto. Bienaventurados los que lloran. ¿Y cuántas veces hemos llorado, pero no teníamos a quién dirigirnos? Pero ahora si lloramos, lloramos para el Señor. Porque a veces tenemos pérdidas en nuestras emociones, en nuestras familias, hemos creado destrucción, mucha gente, ¿verdad? Por dice que eso nos debe llevar, decía Jesús, enséñales esto al mundo, que les debe llevar esta pérdida espiritual al llanto, a llorar. Y nuestro lloro tiene que ir bien dirigido, dice, dirigido al Señor. Y no solo se queda ahí, sino que después de llevar al llanto, dice que nos lleva a un anhelo. Fijaros, hay gente que está muy lejos de esto y está fatal. Pero vamos, si nosotros, bueno, todo el mundo vive entre gente, eso está claro. Y si eres cristiano, hacia donde miras, con quien hablas, le ves que hay muchas partes de su vida que están destruidas. Ahí entra el cristiano. Ahí entra. Dice, mira, te veo así, te veo de esta manera. Reconoce a Cristo, reconoce que la ayuda viene de Dios. Dice, llora por toda la pérdida que tienes en tu vida, porque para Dios vales mucho, de tal manera que pagó Él por ti y por mí en la cruz. Tú tienes mucho valor. Dice que lleva también al anhelo por el perdón y la salvación de Dios. Esto es el camino ideal. Esto es lo que nos gustaría ver a los cristianos, no por nuestro ego, porque no es para nosotros. Es porque vemos el dolor y la pérdida que hay en las personas, que no tiran ni una lágrima, que no anhelan ser perdonados por Dios, buscan el perdón de las personas, que sí, que también hay que pedir perdón muchas veces, y no buscan la salvación. Buscan. Entonces, bueno, aquí yo he puesto en el versículo 14 del capítulo 23 la pérdida, segunda bienaventuranza, la pérdida. Hay que enseñar bien a la gente acerca de esto. Esto es lo que Cristo nos ha enseñado, que hemos perdido. Y Él podía haber dejado al mundo, pero no lo hizo así. Fue su creación y puso un consolador y un remedio en la cruz, su propio Hijo. ¿Sí? Vamos a leer en un momento, si pones, y acabo, son y 10, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10.
Ujú. Ahora dice, porque la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Esa pérdida produce tristeza, pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Si viene de parte de Dios, lo que nos produce es un arrepentimiento para salvarnos, que nos lleva a la salvación. Y de esto dice que no hay que arrepentirse. De hacer esto, de arrepentirse delante de Dios, no hay que arrepentirse de esa situación. Pero la tristeza dice que viene del mundo, produce muerte, y muerto que se quedará la persona. En sus delitos, en sus pecados, en su agobio, el crecimiento de suicidios, el crecimiento de adicciones, el crecimiento de pecados. Cada vez el hombre tiene la moral mucho más bajo, ¿ves? Se comporta muchas veces en muchos temas como puramente animal, como animales, porque su mente está totalmente, ¿verdad?, en tinieblas y su conciencia dura, cauterizada. Pero Dios te llamó, Dios me llamó, ¿vale? En el versículo 14 del capítulo 23, estamos ahora hablando de la contraposición de este versículo, dice, otro hay de vosotros, vuelve otra vez, escribas y fariseos, actores, mimetes, actores, esa es la palabra griega. Dice, porque devoráis, dice, las casas de las viudas, dice, y como pretexto hacéis largas oraciones, dice, para esto, dice, por esto, dice, recibiréis mayor condenación. Mayor condenación, cuando lo que Jesús les enseñaba no era que iban a recibir condenación, sino que los que lloran iban a ser consolados. Consolados en el momento en el que aceptaran la verdad. Porque si viene del mundo, ¿lo has quitado? Sí. Ya decía yo, digo, no veo el escrito bien. Bueno, lo que hemos leído antes en la segunda carta a los Corintios, versículos 7, 10, vale. Venía del mundo, venía de Dios, de acuerdo. En el 14 nos dice esto, dice, ay de vosotros, dice, porque devoráis las casas de las viudas, ¿verdad? Una viuda, una de las cosas que ella que viene a sentir, lo que es. ¿Cómo? Pérdida, ¿no?, de su marido. Digo, muchas cosas, todo eso seguro, pero refiriéndonos a la viudez, lo primero que siente es pérdida. Enséñelen bien, le decía, enséñelen bien, porque fíjate, en otra manera no de interpretar, sino de, ¿cómo se...? Con otra... no me sale. No me sale. Bueno, lo que dice en el 14, dice, estafan descaradamente a las viudas para aprovecharse de sus propiedades. O sea, fíjate qué contradicción. Cuando sufres una pérdida, como es la de una viuda, en vez de guiarla, ¿verdad?, a Cristo, llora, busca a Dios y tú serás consolada. Gente que no encuentra consuelo en una pérdida, no lo encuentra. Solo podemos tener una cierta... cuando se muere alguien estás triste y demás, pero una persona que no conoce a Dios, su tristeza es inmensa. ¿Qué nos consuela a los cristianos? Que si esta persona que ha muerto es cristiana, un día la veré. La veré. Y eso parece... pero es súper importante de que por la fe creemos esto, que nos veremos, todas las familias nos veremos.
nuestros hijos, no os veremos. Ahora, cuando entra esta pérdida, lo fuerte que dices, que dicen, yo no he vivido esto, pero no le voy a volver a ver. ¿Habéis oído esto de alguien que murió y el familiar dice, ¿qué es lo que dice? No le voy a volver a ver. Eso, vamos, es fuertísimo y lo sienten las personas, lo derrumba. Y llora, llora y llora, pero ¿hay consuelo? No. El cristiano también pasa un tiempo de luto, pero no es lo mismo, ¿verdad? Si el familiar o la persona no es cristiana, claro que ahí se junta otra situación. Entonces, ¿cómo encuentro yo un equilibrio entre nunca lo veré y se va a ir al infierno? ¿Cómo encuentro yo un equilibrio? En tener la seguridad que en el tiempo que estuvo conmigo de vida le prediqué el Evangelio. Y él decidió. Pero si es cristiano, le volveré a ver. Aprovechamiento de personas por las pérdidas. Dice, no prediquéis eso, nunca. Un verdadero discípulo no hace eso. Pues fíjate hasta qué punto llegaron estos hombres religiosos de esta época para hacer estas cosas. También hay que aprender, hay que mantenerse firme y reconocer las cosas que vienen de parte de Dios. Porque allí estaba Cristo, no le reconocieron, pero muchas veces en el día nuestro, en nuestra época, en nuestro tiempo de cristianismo, se presentan cosas que realmente son de Dios y no las reconocemos. ¿Esto puede ser? No las reconocemos. Un consejo, una conversación, algo que pasa, no reconocemos. Entonces, hay que mantenerse, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, sino siempre mirando hacia adelante, a Jesús. ¿Sí? Amén. Pues para el próximo día seguimos y bueno, habría mucho de lo que hablar, entonces si tenemos que usar unos cuantos días, pues lo haremos, ¿vale? Oramos. Señor, como dijo Pedro un día, Señor, que tú le reprendiste, Señor, que esta cosa no te ocurra, que seas crucificado. Entonces, yo no quiero hablar contigo diciéndote que esto no nos ocurra porque nos va a ocurrir en una manera u otra. Entonces, Señor, tenemos tu enseñanza de cómo podemos librarnos de muchas cosas, Señor. De tener la mirada siempre puesta en ti, de permanecer en tu palabra, de ser verdaderamente discípulos tuyos, Señor, enseñando correctamente las cosas que producen eternidad. Y hoy te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por nuestras vidas, porque te debemos la vida, Señor, porque nos has dado salvación y vida eterna contigo. Gracias, Padre, por el día de hoy, que no podemos decir otra cosa que tú has estado con nosotros y a veces no entendemos las cosas que nos pasan al día. Pero yo hoy, Señor, quiero invitar a mis hermanos y yo mismo a ponerme delante de ti y que tú me revises, Señor. Quiero revisar mi vida. Quiero revisarla, Señor. Que cuando tú me hables, Señor, reconozca que viene de ti. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que así sea como tú dices, Señor. Amén.
mueve mi corazón, que soy